Dios les bendiga grandemente en este momento de oración y estas primeras palabras dedicadas a meditar en la palabra del Señor, que nos guía hoy día a través del Salmo 22, versículo 11. Voy a leer para contexto desde el versículo 9. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Que el Señor bendiga en nosotros esta palabra suya, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el rey David, pero conservada para nosotros porque el Señor quiere la edificación de su pueblo. Mientras buscaba apoyo en algunos textos auxiliares para comentar este versículo 11 del Salmo 22, me llamó la atención que varios de estos textos simplemente se saltaban del 10 al 12, como si este versículo no existiera, ningún comentario. Tuve que verificar en algunas otras fuentes a ver si efectivamente el versículo 11 existía, y sí, sí existe. Juan Calvino le dedica también algunas palabras, pero pocas comparado con el comentario extenso que hace de todos los otros versículos. Y me llama la atención, lo considero al menos curioso, considerando que es la súplica natural que se desprende del alma que está en aflicción. Cuando viene el dolor, viene la angustia. Lo natural es que frente a esa expectativa del dolor, del sufrimiento, de alguna forma de tragedia que amenaza nuestra vida, nuestros ojos se eleven al cielo y busquen al Padre para ese auxilio que Él ha prometido. Y es la súplica natural que uno percibe en el rey David frente a las amenazas y las burlas con que está siendo desafiado por los enemigos, que en ese momento su confianza se eleve al Padre Celestial, que viéndose solo y en la perspectiva de esa crueldad con que se le amenaza, él se vea vulnerable, sin defensa, sabiendo que dejarán caer sobre él toda su ira, toda su odio, de la misma forma que ocurrió a comienzos de esta era con nuestro Señor Jesucristo. Él percibía que venía sobre él no solo la ira del mundo, de Roma con toda su violencia, sino que también la ira de Dios que se avecinaba caería sobre él, sobre nuestro amado Salvador Jesús. De la misma manera, nosotros podemos hoy vislumbrar que lo que es desprecio y burla respecto de la fe tiene el potencial de transformarse en ataques directos y violentos contra los hermanos, tal como está ocurriendo de hecho en algunos lugares del mundo en este mismo instante. Según la organización Puertas Abiertas, 80 millones de cristianos sufren persecución en el mundo hoy. 80 millones de hermanos nuestros están siendo perseguidos por causa de su fe, con distintos niveles. Los países que lideran esta persecución en el mundo, por nombrar solamente el comienzo de la lista: Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Nigeria, pero hay muchos más. Y también en América Latina. Hay sectores en México, en Nicaragua, donde nuestros hermanos son perseguidos, o al menos coartada su libertad, también en Cuba. Entonces, el autor sagrado ora a su Padre en los cielos, a ese que le amó desde antes de nacer, al que le guió en su desarrollo cuando estaba en el vientre de su madre.
Se dice que el lugar más seguro sobre la tierra para un ser humano, en condiciones normales, es el vientre materno. Y digo condiciones normales porque en alguna oportunidad leí exactamente lo contrario de los Estados Unidos. El lugar más inseguro para un ser humano es el vientre materno considerando las estadísticas sobre aborto. Sin embargo, en condiciones normales, no hay lugar más cálido, más seguro, más protegido, donde hay provisión, tibieza, cariño, cuidado que en ese lugar, en ese lugar privado, secreto, mientras se forma el bebito ahí. Y la súplica de David, recordando esa certeza de ser creado por Dios, no es líbrame del sufrimiento, llama nuestra atención aquello. Hay otros momentos donde el salmista clama por ser librado, pero en este momento él no dice líbrame del sufrimiento, sino no te alejes de mí, no me abandones, Señor, porque estoy verdaderamente afligido. El miedo se ha apoderado de mí y me siento solo. ¿Cómo no pensar en la angustia que sufrió nuestro Señor en el Getsemaní, cuando dice a sus discípulos, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen junto a mí? Y oraba en ese momento con una angustia que llegó al extremo de lo que se conoce como hematohidrosis, es decir, exudar sangre por sus poros, lo que ocurre en condiciones físicas, en situaciones de un estrés inmenso. Y mientras tanto, sus amigos, de quienes esperaba apoyo y consuelo, lo abandonan primero quedándose dormidos y luego abandonándolo físicamente mientras era detenido por los judíos. Ellos le dejaron solo. En la persecución, ¿cuánto valor puede llegar a tener el saber que no se está solo? Recuerdo haber leído el testimonio de una mujer cristiana de el Líbano. El Líbano fue un país cristiano hasta la llegada primero de refugiados musulmanes que cristianamente el Líbano les abrió las puertas del país para que se refugiaran en él. Y luego estos refugiados se aliaron con musulmanes externos y literalmente se tomaron el país. Y ese país, que se consideraba un país cristiano, posiblemente católico, ortodoxo, no lo tengo bien claro, ella dice, mientras empezó esta persecución de los cristianos en el Líbano, ella decía, tranquilos, van a venir nuestros hermanos cristianos del resto del mundo no nos dejarán solos. Y decía, y la ayuda no llegó, quedaron solos y fueron expulsados de su país, víctimas de las peores vejaciones, despojados de sus casas, de sus bienes, y finalmente los que salvaron sus vidas solamente fue mediante el exilio. Lo que sufrió nuestro Señor fue por su amor por nosotros. Por eso Él también, como David, clamó ser librado. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero añadía, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y orando por segunda vez, dice Mateo 26, dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nosotros sabemos que vendrán aflicciones. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo recordó el apóstol Pablo también en su carta a los Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido no solo que crean en Él, perdón, se les ha concedido por amor de Cristo. Mucho nos amó el Señor. No solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pero aprendemos dos lecciones entonces de este versículo. Primero, no podemos ser insensibles a la aflicción de nuestros hermanos en el mundo. No podemos dormir mientras el cuerpo de Cristo es torturado. Al menos tenemos el deber de orar por la iglesia perseguida en el mundo y estar preparados también, porque no sabemos cómo será mañana para la iglesia del presente en nuestro contexto. Y segundo, confiemos. Dios nunca nos dejará y en la angustia podemos clamar al que prometió textualmente, yo estoy con vosotros.
todos los días, hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, tu presencia gloriosa en medio de la aflicción. Y te pedimos perdón también, Señor, si hemos dudado, si hemos claudicado en nuestra fe, si en la angustia cunde a veces la desesperación, injustamente contigo, Señor, que tu promesa es que estarías siempre con nosotros, que nunca nos dejas. Por eso, Señor, en el dolor, en la tristeza, en la aflicción, que nuestros ojos se eleven hacia ti, al único que jamás nos dejará. Pero también, Señor, te pedimos perdón si hemos sido insensibles al dolor, al sufrimiento de nuestros hermanos, tanto los que están cerca nuestro, como aquellos que están tan lejos, Señor, como aquellos países donde tu fe es perseguida, tu iglesia es eh, torturada, desplazada, nuestros hermanos afligidos, Señor, por causa de su fe en ti. Así que danos más sensibilidad, más amor, para estar siempre unidos en la oración al menos, sin dejar de lado otras posibilidades de ayuda, Señor, que puedan surgir. Lo pedimos en el nombre y en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén.